El siguiente espacio en Sin Vueltas es una presentación exclusiva de Ville Lafourcade, una nueva visión en asesoramiento fiscal, contable y legal. Teléfono 2915-2732. Bueno, muy bien, a puro rock and roll. Los Margue ahí, bueno, los Margue no, el León Verde, es la banda. Tienen un toque ahora el sábado que viene. Tienen un toque. Bueno, ¿Dónde es el toque? Tengo por ahí, bueno, en Ocean Park, en Ocean Park. Vamos, en Ocean Park. Sí, vamos. Sí, en un bolichón ahí. Bueno, un bolichón no, un lugar donde cantan los mejores. Opa, y además se puede tomar algo y eso. Claro. Qué lindo. Buen plan. Bueno, Federico, Sociedades Anónimas Simplificadas, ¿cuándo nacieron? Bueno, se crean con una ley de emprendedurismo del año 2019 y a partir del 2020, esa ley vale recordar que tenía 4 capítulos, una que crea las fuentes de financiamiento colectivo, crea las SAS, las Sociedades por Acciones Simplificadas, y hay 2 capítulos más que en este momento no recuerdo su contenido, pero ahí es que se promulga la ley. Y comienza ya a partir del 2020 rápidamente a utilizarse este tipo de formas jurídicas. Uh-huh. Y un poco queríamos abordar el tema de una manera distinta. ¿Y tuvieron una aceptación importante? Terriblemente buena. Uh-huh. Y queríamos darle un abordaje distinto porque, bueno, en su momento nosotros tratamos mucho el tema, muchos colegas lo han tratado, y un poco queríamos darle un enfoque, un abordaje distinto para que quienes nos escuchan digan, bueno, está bueno realmente tener en cuenta este tema. ¿Por qué? Porque muchos podrán decir, che, pero yo ya tengo mi empresa abierta, no tengo la necesidad de constituir una nueva forma jurídica. Y el abordaje que le vamos a dar va a estar un poco estructurado en base a lo que planificamos para este año, que es abordar las temáticas en base a números que cuentan, a qué nos están diciendo los números. Y específicamente para este tema es para que quienes, como decíamos recién, ya pueden tener su empresa en marcha, puedan tener en cuenta una alternativa complementaria para optimizar distintos aspectos, ya sean fiscales u otros que vamos a tratar ahora. Y a mí me gustaría retrotraerme al 2020 y 2021, que un poco hablábamos recién, ¿no? O sea, nos olvidamos de algo que fue hace poco y que parece que nunca hubiera existido, y muchas veces qué pasó entre el 20 y el 21 no es tomado en cuenta muchas veces para un montón de análisis que hoy hacemos. Y en ese sentido, respecto a lo que respecta a las sociedades por acciones simplificadas, el dato que queremos compartir con quienes nos escuchan es que entre el 2020 y el 2021 se constituyeron 5.018 sociedades por acciones simplificadas. Y quienes nos escuchan podrán decir, pero ¿y qué con ese dato? ¿Qué significa? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en el 2022, un relevamiento que está hecho, si no me equivoco, por ANDE o por el Ministerio de Industria o ambos, no tengo presente en este momento precisamente quién relevó el dato, pero seguramente fue ANDE. Uruguay tenía 210.000 empresas aproximadamente. O sea, entre el 2020 y 2021 se constituyó el 2,4% de esa cantidad de empresas que tenemos relevadas al 2022. Realmente es un dato extremadamente relevante, porque no nos olvidemos de que en ese momento había un montón de dificultades. La propia pandemia en sí, pero aparte, en el registro de comercio hubo una renovación de personal, fruto de que cuando hay un cambio de gobierno, muchos funcionarios a veces pasan a desempeñar una labor dentro de determinada oficina, pero en otro puesto, y muchos trámites estaban absolutamente frenados. O sea, en esa época hay que acordarse lo que era, había paros en el registro de manera permanente y era muy tedioso poder avanzar de una manera ágil. Así todo, pandemia mediante, 5.018 sociedades por acciones simplificadas se constituyeron en ese momento. ¿Y por qué? Puede haber diversos factores. Uno, sin ningún lugar a dudas, es que este tipo de sociedades, que ahora vamos a explicar sus características, sus ventajas, vinieron a solucionar un montón de desafíos, de problemáticas que
cualquier empresario se enfrentaba al formalizar un proyecto. ¿Cuáles son esas ventajas que vinieron a solucionar? Bueno, en primer lugar, es que quien formalizaba un proyecto podía hacerlo mediante una sociedad comercial, ya no necesariamente apelar a la unipersonal o a la SRL en su defecto, porque por un tema de costos no podía invertir en una sociedad anónima común, y encontraba en la sociedad por acciones simplificadas una sociedad comercial tal cual una sociedad anónima en lo que tiene que ver con los aspectos legales, a un costo significativamente más bajo. Ese es un punto no menor de este tipo de sociedades comerciales que las tornan atractivas para aquellos emprendimientos que muchas veces comienzan o para aquellos que ya vienen en marcha, pero que realmente desembolsar una cifra bastante relevante en dólares las hace poco atractivas. Entonces, primer punto, pasó a ser una forma jurídica mucho más económica que el resto de las sociedades comerciales al momento de constituirse. En parte, ¿por qué? Porque no requieren publicaciones en los diarios oficiales, entre otros aspectos. Vale decir que entre el 2020 y 2021 y la fecha, el proceso se digitalizó aún más, al punto que prácticamente cualquier persona con una cédula con ID digital puede constituir su propia SAS solo en la casa. No es lo aconsejable porque hay muchos aspectos a tener en cuenta que le pueden condicionar la vida societaria y fiscal al proyecto en el futuro. Entonces, al margen de que hoy lo pueda hacer, siempre es bueno contar con asesoramiento o de un escribano, un abogado, y ni que hablar de alguien que domine temas fiscales. Me quedan varias preguntas para hacerte, o me generan varias preguntas esto que decís. Entonces, diferencias con una sociedad anónima común, el tema de costos, pero ¿cuáles serían las potencialidades? ¿Por qué yo puedo elegir esta sociedad por acciones simplificadas en detrimento de las otras, o por qué me quedo con la otra y no elijo esta? ¿Para quiénes, digamos? Ahí va, profundicémoslo, así podemos ir ejemplificándolo mejor. En la jerga se dice que las sociedades por acciones simplificadas recoge lo mejor de dos mundos. ¿Qué dos mundos? El mundo de las sociedades personales y de las sociedades de capital. Cuando hablamos de sociedades personales hablamos básicamente de SRLs, por ejemplo, y cuando hablamos de sociedades de capital hablamos de la sociedad anónima convencional tal cual la conoce prácticamente todo el mundo. ¿Qué es lo mejor de los dos mundos? Desde el punto de vista de la protección del accionista, la sociedad por acciones simplificadas le ofrece los mismos beneficios que la sociedad anónima, que no se los ofrece la SRL. Por ejemplo, el socio de la SRL en algunos aspectos es solidariamente responsable en deudas de IRAE, deudas salariales, y ni que hablar cuando es inoponible la persona jurídica. La sociedad por acciones simplificadas le da absoluta protección al accionista, aislando su patrimonio personal del patrimonio de la compañía, de la sociedad, al igual que la SA. Entonces, desde el punto de vista legal, toma las características de la SA. Hay algunos matices muy específicos que no vale la pena entrar, pero desde el punto de vista de la protección del accionista recoge los beneficios de la SA. Y desde el punto de vista de la sociedad personal recoge los aspectos tributarios, que ¿cuáles son? La sociedad anónima, la convencional, tiene una única forma de tributar impuesto a la renta, que es por el régimen de contabilidad suficiente. O sea, ventas menos costos fiscalmente deducibles a la tasa del 25%. En las sociedades personales, en las SRL que veíamos recién, y que es lo que puede tomar la SA, puede optar de tributar de dos maneras, o como las SA, o por un régimen de ficto que se llama. ¿Qué significa? Desconsiderar, no tomar en cuenta los gastos. No le doy, perdón la expresión, no le presto atención a los gastos y me enfoco en determinar si mis rentas son combinación de capital y trabajo o puras de trabajo. No quiero entrar en tecnicismo porque no es la idea, pero de alguna manera me da más opciones para liquidar impuesto a la renta. Si yo hubiera elegido una SA porque le daba preponderancia a la protección del accionista, iba a tener una única forma de tributar impuesto a la renta. Con la SAS puedo tener la protección para el accionista y todo el abanico posible de posibilidades para tributar impuesto a la renta, tal cual las SRL. Entonces, por eso es que decimos, recoge lo mejor de los dos mundos. Y encima, me sale más barato, me sale más económica que una sociedad anónima convencional para poder constituir un proyecto. Entonces, son sociedades realmente muy amigables. Y ni que hablar, porque desde que se comenzaron a instrumentar a la fecha, todo el proceso que estaba establecido a través de AGESIC se llevó adelante y se instrumentó.
Entonces realmente ese es un esquema extraordinario. Yo, si quieren, puedo ir bajándolo un poco más a tierra aún. Sí, tal vez para quienes es conveniente quedarse con este formato y no con la sociedad anónima común. Exacto. Hay casos, hay aspectos en donde la sociedad anónima convencional puede ser más eficiente que las SAS, por ejemplo, para proyectos que son únicamente tenedores y propietarios de inmuebles, pero el resto de las actividades comerciales que tienen dependientes es ampliamente más beneficiosa la sociedad anónima por acciones simplificadas. Salvo esos casos que comentábamos recién, o algunos casos en donde para la formalización de determinados proyectos la ley establece que tiene que tener una forma legal específica, o para aquellos casos en donde el único accionista es a su vez otra sociedad anónima. En esos casos no se puede adoptar por la forma de sociedad por acciones simplificadas. A mí me gustaría, para que quienes nos escuchan puedan ir entendiendo un poco las características, es mencionar los aspectos a tener en cuenta en el momento de constituir la sociedad por acciones simplificadas. Recién hablábamos desde el punto de vista del accionista, hablábamos de las diferencias que hay entre estas formas jurídicas de manera de mostrar el atractivo que tienen. Comentábamos que es mucho más económica en costos, comentábamos lo tributario, que a su vez me gustaría agregar que, al igual que en las sociedades personales, cuando este tipo de formas jurídicas tiene ingresos menores a 4 millones de UI, la distribución de dividendos no va a estar grabada. Pueden tener un objeto amplio, o sea, no lo que se conoce en la práctica como objeto ómnibus, y después cuando se inscribe en el fisco se establece específicamente el giro que van a tener. El plazo es muy superior al que tenían al que se establece para las SRL, que es de 30 años. Estas sociedades pueden ir hasta 99 años en el plazo de constitución. Y hoy, cuando comenzábamos la charla, decíamos, ¿pero a quién le puede interesar esto? O sea, si la persona ya tiene una empresa abierta, digo, ¿por qué le puede valer la pena pensar en una sociedad por acciones simplificadas o en otra, pero principalmente en esta? Nosotros vemos normalmente empresas que van creciendo, y con ese crecimiento aumenta la necesidad de tener información respecto al desempeño de la propia empresa. Por ejemplo, una empresa que hace obra pública o hace cualquier tipo de obra o cualquier tipo de proyecto de lo que sea, no tiene por qué ser solo construcción, y dice, che, mira, terminó la licencia de la construcción, queremos tener números de cómo nos fue en tal licitación, y la verdad que tenemos un desorden tan grande que tendríamos que tirar todo a cero y volver a construirlo para poder armar un sistema de generación de información que nos permita saber la rentabilidad que vamos teniendo en cada proyecto. No es necesario destruir todo para volver a arrancar muchas veces, y a veces poder estructurar determinados proyectos en una sociedad nueva que me permita arrancar de cero, pero en esos casos, y no tirar todo para volver a arrancar, puede ser interesante hacerlo y ya utilizar este tipo de formas jurídicas, que es ágil, que es barato, que me ofrece un montón de posibilidades para liquidar el impuesto a la renta, y de esa manera sí poder comenzar a llevar adelante un sistema administrativo sin tirar todo lo que hay, y después las nuevas cosas que se van canalizando ya estructurarlas en este tipo de formas jurídicas, que a su vez va a ser una forma jurídica nueva, complementaria, que irá acompañando la vida de otras sociedades que la empresa pueda tener. A su vez, hay muchas empresas que muchas veces se plantean la necesidad de analizar la estructura fiscal o la estructura de costos que tienen en materia impositiva. Y muchas veces la pesada estructura fiscal que tienen las empresas está condicionada por la forma jurídica. O sea, una mala adopción de la forma jurídica al comenzar un proyecto condiciona el esquema tributario al cual se va a enfrentar a lo largo de su vida de la sociedad. Adoptar un tipo de sociedad personal en lo fiscal, ¿no?, pero bajo la forma de sociedad anónima, puede darle una gran oportunidad a la empresa de bajar su estructura fiscal, porque puede tributar ficto y porque puede tener una exoneración en materia de distribución de dividendos. No quiero entrar en lo técnico porque va a ser aburrido para quienes nos escuchan. Trato de marcar las bondades que este tipo de formas jurídicas tiene y marcarle la relevancia o la practicidad que tiene para quienes ya vienen trabajando. Por otro lado, muchas veces vemos emprendimientos que están constituidos bajo formas de SRL.
¿Y por qué? Y porque no podían comprar una SA y tampoco querían ir con un unipersonal, porque o porque había más de un socio, o porque no querían quedar tan expuestos frente a quienes eran los titulares del proyecto. Existe la posibilidad de que muchas SRLs puedan transformarse en sociedades por acciones simplificadas. Y eso otorga también... ¿Puede subir una SRL a SAS? Sí. Pero no puede bajar una SA a SAS. Exactamente. Exactamente. Y eso otorga un montón de ventajas. ¿Por qué? Y en primer lugar porque cuando uno va a vender cuotas sociales de una SRL, porque se va un socio y entra otro, o porque se va uno y eran 3, se va uno y quedan 2, requiere la mayoría del resto, la aceptación del resto. En una sociedad por acciones simplificadas uno vende las acciones y no tiene que preguntar absolutamente nada, las vende y las vende. Uh-huh. Y también porque le permite no quedar tan expuesto en el contrato social quiénes son los que están detrás. Únicamente lo va a saber el Banco Central mediante el registro que se hace a través de la comunicación de los beneficiarios finales. Pero es un registro que no es público. Entonces, un tercer aspecto que queríamos marcar era no solamente por un tema de orden y comenzar a tener información canalizando nuevos proyectos en una sociedad nueva. Segundo que marcábamos es bajar la estructura de costos fiscales. Y el tercero es muchas veces para darle un orden societario que ahora se puede hacer y que antes no, para aquellos que obligatoriamente por necesidad constituían sus proyectos con SRL. A ellos, ¿qué les recomendamos? Transformarse a una sociedad por acciones simplificadas, para tener más libertad de acción, para no quedar tan expuesto en el contrato quiénes son sus socios, y también para poder tener una oportunidad de regular un montón de aspectos societarios que tal vez en la SRL, al momento de que iniciaron sus actividades, no los tenían previstos y no los regularon. Y ya luego de haber caminado un tiempo, tener esta oportunidad para transformarse y reordenar un montón de aspectos de vínculos entre los accionistas. Es un tercer caso que a nosotros nos interesaba mencionar para que aquellos que nos escuchan y digan, yo ya tengo mi empresa funcionando, no necesito, no voy a crear otra. Que no cierren la posibilidad de analizar si es conveniente complementar las actividades con una estructura, valga la redundancia, complementaria. ¿No suma costos eso? Sin duda que va a sumar algún costo, pero sin duda también que los beneficios que puede generar son ampliamente más beneficiosos, porque los costos no son tan grandes. El costo de constitución es muy bajito y el mantenimiento de la sociedad normalmente se licúa con los beneficios que esta nueva reestructuración puede generar. En el caso de que se determine que no habrá un beneficio luego de absorber los costos, por supuesto que es una idea que queda por el camino absolutamente desde el momento inicial. Pero normalmente este tipo de reestructuraciones societarias dentro de las empresas, con un propósito de negocios, por supuesto, que por tabla me genera un beneficio fiscal, normalmente suelen ser más los beneficios que los costos. Uh-huh. Entonces, no cerrarse la puerta a pensar... ¿No aumenta costos abrir otra empresa? Hay más costos de funcionamiento, porque hay que tener personal abocado a esa empresa desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista del asesoramiento, pero lo que decíamos recién, que en línea de lo que tú decías, Fernando, debemos analizar, tal como creemos nosotros, que si los beneficios son mayores a esos costos, avanzo. Claro. De lo contrario, la idea queda por el camino y no llegan a ser. Claro. Nosotros entendemos que cuando se instrumentan a este tipo de cosas, este tipo de reestructuraciones, para tener información de gestión que hoy no puedo tener porque los sistemas están muy desordenados y puedo comenzar de cero, ordenando la administración, ordenando la generación de información. Ya tener información para la toma de decisiones ya es un terrible beneficio. Porque, por ejemplo... Pero en ese caso, abrís una SAS para determinada actividad puntual. ¿Después la podés cerrar? Se puede inactivar. Se puede inactivar. Entonces, cuando se puede cerrar, se puede liquidar y se puede inactivar. O sea, hacer un cese de actividades en el RUT. Inactivar no supone ningún costo. Un timbre de 240 pesos. Después que quedó inactiva... Se paga el aporte a la seguridad social por el representante, se deja de pagar y se paga hasta el fin del ejercicio los anticipos de impuesto a la renta y patrimonio, que es muy poca cosa normalmente. Pero si está inactiva. Porque la inactivación es frente a BPS que se hace. Pero la respuesta es, el costo que se genera de anticipos que hay que seguir realizando se planifica. De no poder tomarse medidas de planificación fiscal, el impacto es muy pequeñito. No es un costo realmente. Y uno la puede activar y desactivar cada vez que lo entiende necesario. Perfecto. Y para ejemplificar el caso, poder tener
un proyecto donde yo puedo medir los costos que tuve y por ende trasladarle a mi cliente si hubieron mayores costos a lo previsto, ya me permite tener una fuente de información confiable que me permite recuperar erogaciones que tuve que hacer y que son trasladables al cliente. Solo por tener un sistema de información confiable que tal vez antes no podía porque mis sistemas de información estaban muy desordenados. Adicionalmente, si ese era el propósito de negocios y logré tener una baja en los costos fiscales, es como algo que cierra de manera ideal. Uh-huh. Y nosotros lo que les planteamos es, no dejen de planteárselo, no cuesta nada. Voy a comenzar un nuevo proyecto, lo estructuro por una sociedad nueva para empezar a manejarme de otra manera, o lo sigo manejando por donde venía. Por supuesto que acá hay más variables a analizar. Por ejemplo, si tengo que acreditar antecedentes técnicos, comerciales, financieros, para obra pública o para licitaciones privadas. Bueno, tengo que ver de qué manera estructuro las operaciones para pasar antecedentes de una compañía a la otra. Por supuesto que esto no es tan lineal, pero el desafío acá está en abrir la ventana, analizar si no es conveniente estructurar las operaciones desde el punto de vista societario de una manera distinta como las venía realizando, que no implica tirar lo que tengo o cerrar lo que tengo, sino, insisto en la palabra complementaria, complementando las operaciones a través de otra forma jurídica. Eso es lo que es bien interesante plantearles, y porque las cantidades de bondades que tiene este régimen es bien importante. Y a diferencia de lo que pasa en otros países, Uruguay vino de atrás con este tipo de formas jurídicas. Primero estuvo Colombia, Argentina. Y a diferencia de lo que pasó en Argentina, por ejemplo, es que estas sociedades se usaron muchas para lo que en la jerga se conoce emitir facturas apócrifas, facturas truchas, y no gozan de buena reputación. La realidad es que acá en Uruguay el 90 y pico de formas jurídicas se constituyen mediante este tipo de vehículos jurídicos y gozan de buena salud, gozan de buena reputación y la verdad que vinieron para sumar. Y lo que decíamos hoy, al inicio, 2020 y 2021, 5.018 se constituyeron, en un total relevado en 2022 de 210.000 empresas. ¿En qué periodo? En el año 2021, 5.000. 5.018 sociedades. 5.018, no sabemos 22, 23 si se siguieron. Nosotros no tenemos el dato, estamos procurando obtenerlo. Pero por el movimiento del estudio, por ejemplo, el ritmo de apertura de SAS es ampliamente superior al resto. Pero ahí lo que mencionábamos hoy al inicio, que no tenemos que perder de vista, es que este dato es incluso en pandemia, con un registro que vivía de paro, que era mucho más complejo hacerlo, fruto de que cambiaban muchas veces los funcionarios por la reestructura de los cambios de gobierno, y que a su vez no era tan conocida la forma. Así todos hicieron 5.018 sociedades por acciones simplificadas, el 2,4% de las sociedades relevadas en el 2022, es un numerazo. ¿Y eso significa empresas nuevas? No necesariamente. No necesariamente. Porque empresas nuevas en pandemia 2021... hay que ser corajudo, ¿no? No necesariamente. A ver, tengamos en cuenta que nosotros no paramos actividades, ¿no? Uh-huh. Significa, en la industria nuestra... Habría que ver los giros de esas SAS. Claro, son empresas nuevas que están... muchas veces son extranjeros que venían a Uruguay a operar porque no podían operar en sus países. Son empresas nuevas. Podremos discutir si tienen sustancia o no. Lo que le llaman, si son estructuras de papel para facturar o si son compañías con economía real, con sustancia, contratando gente, alquilando un inmueble para operar. Eso es el dato que no sabemos. Pero que son empresas nuevas, son escribanos trabajando, son abogados trabajando, son estudios contables trabajando, son prestadores de servicios profesionales trabajando sin duda. Sí. Y es el fisco recaudando, sean de papel o sean con economía real. Tú me dirás, tal vez son empresas que tenían una forma jurídica, cerraron y se transformaron. Bueno, eso puede ser también que hayan ahí adentro. Pero también nos marca algo muy importante, es la profesionalización de las empresas, mediante un sistema un poquito más complejo de trabajo. Y eso significa también proyección a futuro, porque no es lo mismo la empresa de transporte que está con un unipersonal a la empresa de transporte que en esa época se transformó en SAS. Da una proyección hacia adelante de continuación, o sea, lo miremos como lo miremos, son datos extremadamente alentadores. ¿La SAS tiene algún límite de facturación, no? La SAS no tiene,
es como la sociedad anónima. La SAS no tiene ningún tipo de límites, ni topes de facturación, ni exigencias de capital mínimo ni máximo, ni topes en cuanto a la cantidad de empleados, no tiene ningún tipo de restricción de ese tipo. O sea, tiene todas las mismas características en ese aspecto que una sociedad anónima. Y que una SRL, porque la SRL tampoco tiene ningún tipo de... ¿Y cuál es la diferencia con una sociedad anónima? La diferencia está básicamente en lo tributario, donde puede liquidar impuesto a la renta como la sociedad anónima, o sea, por contabilidad suficiente, venta menos costos al 25% que es la tasa de impuesto a la renta, pero le permite, a su vez, incorporar el esquema de tributación de impuesto a la renta de manera ficta o simplificada. ¿Qué significa básicamente? Es considerar solamente los ingresos en base a un nivel de escalas sobre el cual se aplica una tasa. Uh-huh. Y eso permite muchas veces, cuando la empresa no tiene una gran cantidad de costos para deducir, tener una carga tributaria más baja a la que tendría en una sociedad anónima. Uh-huh. Por ejemplo, un comisionista. Una persona que vende ganado y cobra una comisión o cobra un honorario profesional. En una sociedad anónima tributaría los ingresos, tendría que ver qué costos tiene para deducir, seguramente no tenga mucha cosa porque su renta es pura de su actividad, claro, y tributa la tasa al 25%. En una SAS puede ampararse en el elenco de tributación que tienen las sociedades personales como las SRL y tributar en vez del 25 al 12. 13 Ajá. puntos ahí. Sí, solo ahí. Aparte de que la constitución es más barata. Es más barata y más rápida. Más rápida, y todo lo que tiene que ver con otros gravámenes que tiene la sociedad anónima, la SAS no la tiene. Por ejemplo, no tributa sobre la distribución de dividendos cuando tiene ingresos menores a 4 millones de UI. O sea, tengo una sociedad anónima desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la protección del accionista, con las bondades tributarias que tienen las sociedades personales como las SRL. Y eso lo vio mucha gente porque en esos 2 años, 5.018 SAS nuevas, no sé, 2021, no sé, 22, 23, cuántas habrán sido, pero seguramente un número similar o superior. Yo creo que sí. Nosotros vamos a terminar de obtener algunos datos en estos días. El dato más importante es lo que tú decías hoy. ¿Qué tipo de empresas son? Son empresas, estructuras, claro, para facturar. Aunque sean estructuras para facturar, lo que hay que entender es que detrás de esas constituciones hay un montón de gente trabajando, brindando los servicios profesionales. Claro. ¿En qué tiempo queda pronta una SAS? Está previsto que hoy en la práctica, hoy se firma una constitución y al otro día tenés el número de RUT, ya podés operar. Ya está. Sí, operás rápidamente. Es muy rápido. Rápidamente. Cuando constituís una sociedad anónima... Y ahora no tenés que imprimir facturas, o sea... Vas con facturación electrónica y afuera y bailando. Se acabó. Sí, es realmente un sistema muy amigable. O sea, en ese sentido Uruguay avanzó mucho en lo que es la facilidad para hacer negocios mediante este tipo de estructuras muy amigables para comenzar rápidamente a operar. Por supuesto que quedan cosas que aún restan mejorar, como todo el mundo tiene cosas para mejorar, pero la verdad vinieron a plantear una solución realmente muy amigable. Los dos aspectos, uno que te podés pasar de SRL a SAS, ese es fundamental, y el otro es el que mencionabas, relacionado con el costo, con la velocidad, y el aspecto importante es aquellas empresas que van a encarar un proyecto o nuevo o algo, eventualmente pueden abrir otra sociedad, y eso habrá que estudiar caso a caso, si le conviene o no le conviene, una SAS para específicamente un rubro, un negocio particular. Claro. Si tenemos tiempo les pongo un ejemplo. Pero eso es lo que... Tal cual, por ejemplo, un emprendimiento agropecuario. Voy a usar un ejemplo agropecuario porque trabajamos 3 en estos días, pero es replicable a otros giros. Varios hermanos continúan con un emprendimiento agropecuario familiar que venía del padre. Muy común esto. Heredan los hermanos y un hermano explota determinados padrones, el otro explota determinados padrones y el otro explota determinados padrones. Mañana fallece uno. La unidad económica de esos padrones que se explotaban agropecuariamente la van a heredar los hijos de ese. Claro. Los otros dos, claro, los hijos de los otros dos, las esposas de los otros dos. Hizo una SAS para explotar ese padrón. Entonces, ¿de qué manera uno puede planificar patrimonialmente esto? Es decir, no, esto tenemos que ver la manera de que o cada una de estas unidades sea una SAS donde todos vamos a ser accionistas de cada SAS y mañana si hay que heredan las acciones y pueden continuar con ese establecimiento, o lo cual sería una locura, pero lo pueden hacer es unificar todo en una SAS.
y ir eliminando las unipersonales como formas de vehiculizar los proyectos. Porque mañana uno hace un trabajo enorme, donde el proyecto pasa a tener un valor en sí mismo. La unipersonal no paga renta. La unipersonal paga renta, paga impuesto a la renta, o Paga paga IRPF. Puede pagar cualquiera de los dos. Pero no pagan el sistema de anticipos, todo eso. Sí, lo paga. Sí, igual. Sí, puede optar también, como las sociedades personales. Pero entonces a lo que voy es que este tipo de formas jurídicas puede servir para ordenar familiarmente la continuación de determinado emprendimiento. Porque lo que yo les quería decir es que a veces los proyectos generan un retorno muy grande, pero generan un valor llave mucho más grande de la renta o los dividendos que le han dado al accionista. Y si no hay una forma jurídica que permita continuar con eso, ese valor llave se va al tacho, se pierde. Y muchas veces es lo que terminan heredando los sucesores. Es el valor que tiene la compañía, que aunque no la sigan, porque uno es médico, el otro es dentista, el otro se dedica al arte y no tiene nada que ver con la empresa de transporte, con la empresa agropecuaria, con el tambo, pueden venderla. Ahí va. Porque venden las acciones, pueden vender, monetizar el valor llave. 50 años de trabajo se van al tacho, si no. Y con la unipersonal no lo pueden hacer. Entonces, pensar en todas estas cosas, pensar cómo una nueva forma jurídica me puede ayudar de manera complementaria a lo que tengo y plantearse la pregunta de manera abierta, es para lo que estamos a las órdenes nosotros. Todo el mundo busca, aparte de ese ejemplo que puede solucionar un tema familiar, pero todo el mundo busca la que pague menos. Sí. La que me sirva, que pague menos. Sí. Y es esta. Y si lo comparo con la sociedad anónima convencional, sin dudas. Si lo comparo con la SRL, está en pie de igualdad, pero pueden actuar de manera complementaria. De manera de pensar... Si lo comparo con una unipersonal es más cara. Si lo comparo con una unipersonal está igual también. Pero puede actuar de manera complementaria a la unipersonal y a la SRL, porque puedo estructurar determinados negocios por acá, determinados negocios por la SRL que tenía, y de esa manera ir diluyendo un poco la carga fiscal. Por supuesto que con un propósito de negocio, ¿no? Onofre me está presionando con las tandas. Me parece muy bien. Tiene Así razón. que vamos a tener que redondear. No sé si querés alguna conclusión final, pero creo que quedó bien claro, ¿no? Yo creo que... Sobre todo no amputarse la posibilidad de estudiar las posibilidades para hacer más fluido, más económico y más transparente un relacionamiento o familiar o de cualquier o con accionistas o con socios o con lo que sea. Tal cual. Yo creo que para redondear, para que la borde no nos mate, es plantearnos la siguiente pregunta: constituir una forma jurídica nueva complementaria a la que tengo, ¿me puede ayudar en algo? ¿Sí o no? ¿Y en qué? Claro, analizarlo. Y analizarlo. Bien, y para eso va el estudio. A Willy Lafourcade llama por teléfono 2915-2732 y ahí pide para reunirse con Federico, con Diego, y después lo atiende un staff de gente joven espectacular. Che, disfruté mucho venir acá, me encanta venir al estudio. Sí, también, pero eso significa que cuando venís abajo... No, también, pero acá más. Bueno, acá más. Menos mal. No, sí, nosotros no, abajo salimos poco. Acá las luces, abajo están las luces. Loco. Acá estamos en otra. Federico Willy Lafourcade, muchas gracias por el aporte siempre y nos veremos la semana que viene, o contigo o con algún otro integrante. Si me deja, yo vengo. A medida que se vayan reincorporando de las licencias. Sí, señor. Gracias, Federico.